Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio con esta asesoría técnica especializada en el marco de la jornada en materia de obligaciones de transparencia que el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y en concreto el equipo de Estado Abierto ha desarrollado como parte del ejercicio de acompañamiento que llevamos a cabo con los sujetos obligados que conforman el padrón en la Ciudad de México. Sin más preámbulo, quisiera darle la bienvenida y permitirle el uso de la voz a la comisionada María del Carmen Navapolina, quien coordina este equipo de Estado Abierto aquí en la Ciudad de México, para que nos dirija unas palabras. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Tengo algunos inconvenientes de conectividad. Espero que no tener sorpresitas de desconexión. Por eso, bueno, antes que nada, reiterar el agradecimiento hacia todas ustedes, esperando que la gestión en cada una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en materia de acceso a la información, de cumplimiento de transparencia, esté siendo de mucho aprendizaje y de mucha proactividad. Esta sesión es la última que tenemos justo por el ámbito de alcaldías. Quisimos cerrar con broche de oro con ustedes en cuanto a facilitar la información de obligaciones de transparencia que marca la ley para las demarcaciones territoriales. Y sobre todo, pues comentar y pedir que tengan un aprovechamiento del equipo de trabajo que tenemos de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, y por supuesto también de mi equipo de ponencia, con la idea de que puedan hacerle las preguntas que ustedes requieran en aprovechamiento de este tiempo. Y también me gustaría mucho compartir y enfatizar, dejarles exactamente cuatro cifras de la última evaluación que tuvimos en la tercera vuelta, sobre todo de cumplimiento de información del año 2020. En Ciudad de México hemos observado que estamos por debajo de lo mínimo que requiere la ley. Estamos hablando que estamos cerca del 76.9 de información, 75%, perdón, y vemos que justo hay elementos a considerar que pueden mejorarse, completarse, y sobre todo de la información que ustedes ya tienen cargada en sus portales, que puedan tener visibilidad, que tengan a menor número de clics, se pueda llegar las personas a ella. También, como ustedes saben, en el ámbito de alcaldías, sobre todo, tenemos que son 16 demarcaciones como sujetos obligados, y esta parte de... ¿Perdón? Por ahí creo que tenemos abierto algún micro, les encargo si podemos cerrarlo. Y bueno, a lo que voy es que en el ámbito de sujetos obligados de la Ciudad de México, esta revisión se hizo de 140 sujetos obligados y 16 de alcaldías. Y lo que observamos es un promedio de cumplimiento en alcaldías del 84.2. Está un poquito por encima del promedio de la Ciudad de México. También quisiera comentar que en el Sistema Nacional de Transparencia, cada entidad federativa, contamos con distintas asesorías y acercamientos con los sujetos obligados. Y en el caso de Ciudad de México, tenemos esta asesoría exprofeso por ámbito. Entonces, estamos ciertas que la especificidad de cada uno de los ámbitos, en este caso con ustedes, requiere detallar cada una de las obligaciones y facilitarles, pues, justo tener los elementos para poder hacer la carga de información. Y también hemos hecho una focalización en tres aspectos. Por un lado,
en cuanto a observar qué tan transparente y accesible, sobre todo está la información sobre contrataciones públicas. Y el promedio en la Ciudad de México del año 2020 observamos que es el 79.5. En este caso también nos falta completar ese 100% de mínimo que requiere la ley. Y concretamente en el ámbito de alcaldías estamos hablando que hay un promedio de, si me pasan a la siguiente por favor, muchas gracias, de el 96.3. Esto es, hay más información en materia de contrataciones respecto al promedio de la Ciudad de México. Aquí lo ideal es que ya empecemos a hablar de qué características tiene esa información que ustedes ya cargaron, como si estén datos abiertos, si hay un desglose de las contrataciones, están cargados, por ejemplo, los anexos de los contratos, en fin, ya vienen, digamos, otras revisiones a profundidad que se pueden llegar a realizar. Y también hacemos una revisión de lo que son las declaraciones 3 de 3, la patrimonial, la de intereses y la fiscal. Y al respecto, sobre la información anual 2020 de la ciudad, observamos que hay un 87.9%. Recordemos también que una evaluación, una revisión que realizamos a los portales y a la Plataforma Nacional de Transparencia es la primera capa de la información. A mí me gusta verlo y hacer el símil siempre respecto a las distintas capas, por ejemplo, de la tierra misma, donde vemos cada una incluso con colores distintos de la más superficial a la más profunda. Una evaluación de obligaciones de transparencia también implica revisar únicamente la primera capa de información, de tal manera que por eso siempre hago alusión a cumplir con el mínimo que requiere la ley, que es el 100%, porque es la primera capa. Ya después se puede hacer una revisión focalizada, puntual, a través de los recursos de revisión que nos presenta la sociedad al garante de Ciudad de México, o bien a las denuncias por presuntos vacíos de información, que es cuando hacemos una lupa, utilizamos la lupa y revisamos justo con detenimiento el detalle de lo que la sociedad está denunciando. Y en cuanto al cumplimiento de información de transparencia de estas declaraciones 3 de 3, en concreto con alcaldías también podemos revisar que hay un cumplimiento de, si podemos pasar a la siguiente, muchas gracias, del 76.3. Aquí sí, en este caso, estamos por debajo del promedio de la Ciudad de México, que es el casi 88%. Tenemos la disposición, y eso es una normativa, más bien una ley general que tenemos que aplicar en todo el país, de que las declaraciones 3 de 3 ya no pueden estar sujetas a voluntad de la persona servidora pública de hacerla pública o no. Es una obligación de transparencia y de los sistemas anticorrupción, a través de los cuales pueden justo irse detectando presuntos o prevenir, ¿no?, anticorrupción, o bien justo presumir buenas prácticas de integridad, de tal manera que el 100% de cumplimiento en esta obligación de declaraciones patrimoniales es súper importante. Y finalmente tenemos la focalización en programas y acciones sociales, que también hemos querido realizar porque ha sido una demanda prácticamente a nivel internacional de cómo se utilizan los recursos de programas y acciones sociales, a quiénes llegan y qué tanta información hay. En este caso, en las alcaldías hay un uso mayor de justo estos programas y acciones sociales en materia presupuestal, de tal manera que nos interesa mucho continuar con esta focalización y esta revisión de qué tan transparentes están los programas sociales. Y tenemos que es un promedio del 72% que tenemos de información al respecto, y en alcaldías está debajo del promedio. Aquí hay todo un área de oportunidad para que ustedes completen esta información, porque observamos del anual 2020 que cumplen con el 60% apenas. Entonces, este sí es un indicador que puede ser muy, muy potente en términos de la confianza
de las personas en las alcaldías de manera directa, del uso íntegro de los recursos y también, por supuesto, se vincula con la rendición de cuentas, con tener información hacia la fiscalización y los observatorios ciudadanos. De tal manera que me interesaba mucho dejarles estos alcances y recordarles en qué condiciones estamos en la Ciudad de México y, por supuesto, conminarles que nos aprovechen al garante de Ciudad de México a través de Estado Abierto, Estudios y Evaluación y, por supuesto, en particular con mi ponencia, que somos una quinta parte del Pleno y quienes tomamos decisiones en este sentido. Entonces, pues les agradezco nuevamente muchísimo la disposición. Como saben, también esta asesoría está grabada, va a estar en el canal de YouTube para quienes quieran tener un aprovechamiento posterior de la información que aquí les brindemos. Es un equipo realmente muy comprometido y bueno, pues seguramente tendrán un gran aprovechamiento de todas y todos. Así que nuevamente pues nos ponemos a la orden y bueno, terminando que vamos ahora con las obligaciones de transparencia, posteriormente nos veremos en 3 secciones más donde revisaremos lo que implica también el aprovechamiento de apertura institucional, de transparencia proactiva, de accesibilidad, de lenguaje sencillo y por supuesto de comités de transparencia. Así que muchísimas gracias por esta conexión y insisto, aprovéchenos, también les pediremos que nos retroalimenten a través de la encuesta que también tenemos de estas asesorías especializadas para poder ser mucho más útiles y apegados a las necesidades que ustedes tienen desde sus respectivos entornos y retos. Así que pues les dejo un abrazo y por acá seguimos. Muchísimas gracias a mi equipo de Estado Abierto, Estudios y Evaluación y de ponencia. Gracias, comisionada. Antes de que se retire, le podemos pedir si nos acompañan para tomar la foto del evento. Y les pediríamos a todas las personas que tengan posibilidad que prendan sus cámaras para que el equipo de comunicación social del Info nos haga favor de tomar la foto. Ustedes nos indican, colegas de comunicación, si son tan amables. Prendan sus cámaras y nos avisan. Lista. Muchísimas gracias. Y pues, si les parece, estábamos arrancando apenas comisionada, entonces fue muy oportuna su participación para empezar con buen inicio esta asesoría. Yo les voy a compartir en primera instancia en lo que va a consistir los objetivos que perseguimos con esta asesoría, que son, pues básicamente, están centrados en esto que acaba de señalar la comisionada, de brindar un acompañamiento que guíe el quehacer cotidiano de los sujetos obligados y en particular ahora a este ámbito de las alcaldías para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, para que no solamente cumplan con lo establecido en la normativa, sino que mejoren en términos generales la rendición de cuentas y eviten la presentación de denuncias de vacío de información pública. Antes de iniciar esta sesión, les quiero compartir cuál es el equipo que se encarga de estas tareas específicas de la verificación de las obligaciones de transparencia en esta parte del equipo de Estado Abierto, desde la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. Y para tal efecto, le voy a pedir, por favor, a mis colegas del área que realizan las evaluaciones que se presenten, iniciando, por favor, con Andrea. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Angelini. Yo estoy como líder de proyecto apoyo a las evaluaciones de pues, las alcaldías, de hecho, todas las alcaldías, y también estoy en el área de Estado Abierto.
Gracias, Andrea. Si eres tan amable, Anabel, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Anabel Mora, soy jefa de Departamento de Justicia Abierta. También realizo las evaluaciones y apoyo en las verificaciones para los dictámenes de denuncia. Muchas gracias, Anabel. Por favor, Manuel Esparza. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Esparza, soy jefe de Departamento de Estadística y pues yo veo toda la cuestión normativa de la subdirección de evaluación pues en todas las materias que son nuestras, como evaluaciones, comités de transparencia. Se escucha un poco lejos, Manuel. ¿Se escucha mejor? Sí. Gracias. Y bueno, eso. Bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias, por favor, Ulises, si eres tan amable. Hola, buenas tardes. Ulises Mendoza, líder de proyectos de la dirección. También soy evaluador. Verifico la integración de comités de transparencia. También asigno formatos en el CIPOD. Y me encargo de la gestión archivística de la dirección. Sean bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias, Ulises. Y ahora, por favor, David Jiménez. Creo que tiene problemas de conexión. Y para ahora que se logre incorporar, le vamos a hacer una pequeña pausa para presentarlo. La dinámica de la sesión incluye la presentación, digamos, de cuatro etapas. La primera va a ser una revisión muy rápida, un recorrido que haremos en cuestiones de dónde están ubicadas en la normativa las obligaciones de transparencia para los sujetos obligados, específicamente para ustedes, para las alcaldías. Luego vamos a abordar lo que son los criterios y los calendarios, tanto para la carga como para la verificación de las obligaciones de transparencia, a partir de lo que señalan los lineamientos técnicos de evaluación. Posteriormente vamos a hacer una revisión de cuál es el procedimiento de atención a denuncias ciudadanas por vacíos de información pública. Y finalmente vamos a tener una participación, a esta es la que se refería la comisionada Nava, por parte de gente que conforma su ponencia. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Nancy Ruiz, con el objetivo de presentarles a ustedes algunas recomendaciones y buenas prácticas que han encontrado ellos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Entonces, si les parece bien, sin más preámbulo, vamos a arrancar con esta primera parte, en donde les voy a hacer una presentación muy breve, donde están incluidas las obligaciones de transparencia en nuestra normativa. Como ustedes saben, las obligaciones están etiquetadas en obligaciones de transparencia comunes, específicas, disposiciones particulares y algunas otras que tienen que ver con las cuestiones archivísticas, que son las que se forman parte de lo que se tiene que publicar tanto en el portal institucional como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, en primer lugar, tenemos en el artículo 121, con sus 54 fracciones, las obligaciones en las que deben de publicar todos los sujetos obligados, sin importar su naturaleza jurídica o el ámbito al que pertenece. Luego están las obligaciones de transparencia en materia de programas sociales, de ayudas, subsidios, estímulos y apoyos. Estos resultados a los que hizo referencia la comisionada, que derivan de la última evaluación que realizamos y que publicó y que aprobó el Pleno del Instituto en diciembre del año pasado, se refieren no solamente a programas sociales, como su nombre lo indica, sino también a cuestiones que tienen que ver con algún tipo de ayuda, subsidio, estímulo y apoyo. Es decir, que tienen una población objetivo, que tienen algún tipo de transferencia, ya sea monetaria o en especie. Y estas son básicamente acciones sociales que se deben de publicar en el artículo 22, en las 3 fracciones,
que están consideradas en la ley, tanto para la etapa de planeación, la etapa de ejecución y la parte de evaluación de resultados. Entonces, esta área de oportunidad a la que se refería la comisionada sería para mejorar la información que se debe publicar en estas 3 fracciones. Posteriormente, pues encontramos una sección dentro de la ley donde se establecen las obligaciones de transparencia específicas. Y en el caso de las alcaldías está en el artículo 124, donde tiene 33 fracciones, incluida la fracción 25 bis, que se incorporó el año pasado por mandato de nuestro Congreso a esta ley. Tenemos además, después de hacer un recorrido por los órganos autónomos y las personas físicas o morales y los sindicatos que son sujetos obligados porque reciben recursos públicos o realizan actos de autoridad. Y nos iríamos a ubicar las disposiciones particulares que se encuentran en el artículo 141, donde prácticamente lo que hay que hacer es replicar la información en caso de que les aplique la fracción 30 del artículo 121, que se refiere a los resultados de procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa. En el caso del artículo 142 está relacionado con la fracción 29 y también hay que hacer una especificación con respecto a esta información que ya se debe de estar publicando en la fracción 29 del 121 y el 143 relacionado con la fracción 53 sobre obras públicas, 144 que no tiene un formato específico, sin embargo se refiere a la publicación de información en bases de datos abiertas, lenguaje sencillo y de ser posible en lenguas indígenas. La otra parte que se refiere a las disposiciones específicas están en los artículos del 145 al 147, que se refiere a la existencia de un micrositio de transparencia en el portal institucional y en el CIPOT, dentro de la página, que haga referencia directamente al CIPOT dentro de la página del sujeto obligado, así como la inclusión de buscadores temáticos. O sea, no hay un formato que llenar, pero si nosotros vemos que se cumplen con estas características, lo valoramos con el puntaje máximo. Y luego está el 146 que se refiere al calendario de actualización de las obligaciones de transparencia, el 147 sobre los informes de los recursos que se entregaron a las personas morales u organizaciones de la sociedad civil o bien sindicatos. Quienes tienen sindicatos, pues aquí es donde tienen que publicar esta información que se les otorga a estas asociaciones sindicales. Finalmente tenemos el artículo 172 que se refiere al índice de expedientes reservados relacionados con la fracción 43B del artículo 121. Es decir, aquí hay que publicar todos, como su nombre lo indica, hacer una relación de cuáles fueron los expedientes que por la naturaleza de la información el Comité de Transparencia determinó que fuera clasificada como reservada. Este sería un recorrido así a vuelo de pájaro. Les vamos a proporcionar esta presentación, pero lo más importante aún es, esto es lo que nosotros verificamos en nuestras revisiones a los portales institucionales y al CIPOT. Pero ¿cuáles son los criterios que seguimos para hacer esta revisión? Pues estos parten precisamente de los lineamientos técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información de las obligaciones de transparencia que se contenidas en el título 5 de nuestra ley de transparencia. Y esta es una norma muy importante, toda vez que nos sirve a nosotros como parámetro para determinar las verificaciones y también les sirve a ustedes como referencia de cuáles son las características que debe guardar la información para que esté publicada de manera correcta. Para efectos de explicarles en qué consisten, voy a ceder el uso de la palabra a la licenciada Anabel Mora, quien nos va a explicar esta parte
del tema. Buenas tardes nuevamente. Yo les voy a hablar sobre los lineamientos técnicos para publicar la información sobre las obligaciones de transparencia. Estos lineamientos es en lo que ustedes se deben de basar para publicar la información. Aquí se presentan las disposiciones generales, las políticas generales de publicidad y actualización de la información, los criterios para la publicación y la homologación de las obligaciones de transparencia, la metodología de evaluación y los anexos. Estos lineamientos son obligatorios para todos los sujetos obligados. Y aquí también vamos a encontrar los formatos en donde se debe de publicar la información y nos indican también los periodos para la carga y la publicación de la misma. La que sigue, por favor. Asimismo, para poder publicar la información, tenemos las tablas de aplicabilidad. Estas tablas, en estas tablas deben de indicar las fracciones y los artículos que les corresponden o que les son obligatorios para su publicación. Hubo una reforma en marzo del 2021 y a partir de esta se incluyó que ahora se debe de publicar el formato 121.00 y ahí todos los sujetos obligados deben de publicar estas tablas en donde van a indicar la aplicabilidad o no aplicabilidad de las fracciones. Siempre debe de estar fundamentado y motivado cada fracción que no les aplique. Este formato debe de estar de acuerdo con el dictamen de aplicabilidad que emite la Dirección de Estado Abierto. Asimismo, los artículos o las fracciones que en su momento no estén previstos en este dictamen se van a considerar como si aplicables hasta que se emita un nuevo dictamen. Y en este caso, en caso de que no genere la información porque no está dentro de sus facultades, ustedes lo deben de señalar con la nota correspondiente, fundada y motivada. La que sigue, por favor. Ahora, bien, en cuanto al calendario de evaluación, la que sigue, por favor. En cuanto a las evaluaciones, nosotros tenemos un calendario para cargar la información. La información siempre se va a cargar 30 días naturales después de que concluye el periodo. El periodo puede ser trimestral, semestral, anual o en caso de que tenga alguna modificación, este se va a realizar en los siguientes 15 días. También, bueno, una vez que ya se tiene cargada la información, nosotros hacemos una verificación de las obligaciones. Hacemos dos tipos de verificación. Una que es la evaluación anual que se hace a ejercicio concluido. Por ejemplo, ahorita la que corresponde al ejercicio 2021 la vamos a realizar en este año. Una vez que se concluye con esta evaluación y el Pleno emite el dictamen correspondiente, ustedes van a tener 15 días para subsanar las observaciones. Posteriormente a este periodo, nosotros volvemos a realizar una evaluación de solventación, donde únicamente vamos a verificar las observaciones y recomendaciones que se les hicieron para que ustedes ya den el cumplimiento mínimo a la ley. La que sigue, por favor. Hacemos otro tipo de verificación que son los dictámenes, que estos se hacen derivados de las denuncias que se pueden llegar a presentar. Ahora, la característica de las evaluaciones, nosotros revisamos que ustedes cumplan debidamente con la publicación de la información en tiempo y forma, que sea dentro de los formatos correspondientes, en el periodo correspondiente. Una vez concluido esto, se genera un dictamen por cada sujeto obligado, lo que les comentaba, lo cual aprueba el Pleno
con los requerimientos y las recomendaciones que ustedes deben atender. Estos lineamientos nos van a ir marcando estas pautas. Ahora bien, mi compañera Andrea les va a hablar sobre las recomendaciones generales para que ustedes puedan publicar mejor la información. Hola, buenas Andrea. tardes. Gracias, Anabel. Buenas tardes. Yo voy a hablar de las recomendaciones que les hacemos a la información que ustedes publican en sus portales de transparencia y en el CIPOT. Vamos a empezar con las recomendaciones del formato. Aquí es importante que ustedes siempre chequen los periodos de actualización y de conservación dependiendo de los artículos o fracción que se traten. O sea, que siempre tengan a la mano sus lineamientos para que vean estos periodos. Ahora, acuérdense que, bueno, siempre les recuerdo que el tema de las fechas de validación y actualización, acuérdense que la fecha de validación siempre tiene que ser igual o posterior a la fecha de actualización. Bueno, como segundo punto vamos a también siempre verificar la correspondencia entre los formatos y la fracción o el inciso que ustedes están cargando. Esto no es tanto problema en el CIPOT, porque si no, no les permitiría subir el formato, pero en su portal de transparencia siempre es importante que suban el Excel o el formato que corresponda a cada fracción. También, bueno, les recomendamos cuidar la ortografía, la redacción, la puntuación en estos formatos para que sea más comprensible, bueno, que sea comprensible para la persona que consulte su información. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué otra parte? Los hipervínculos son muy importantes. Es importante que funcionen correctamente, que uno pueda acceder sin problemas, que no estén protegidos. Y que bueno, que se actualice la información a través de accesos directos que faciliten la consulta e incentiven la búsqueda de la información. Eso es que, por ejemplo, si en marco normativo se me ocurre, yo le doy clic al hipervínculo que ustedes publican, me dé acceso directo al documento, no tanto a lo mejor a otra sección donde aparezcan muchos documentos para estar buscando dónde está exactamente la normatividad que estoy buscando, que estoy tratando de consultar. Y bueno, verificar que remitan a la información correcta, ¿no? Sobre las notas, ya ven que luego les recomendamos que si no cuentan con cierta información o está en proceso, utilicen el apartado que está al final de sus formatos que se llama nota. Estas notas siempre tienen que estar fundamentadas y motivadas, y en el caso de que la información apenas esté en proceso de generación, especificar la fecha en que estará disponible esta información para que las personas que lo consultan puedan saber cuándo pueden ya verificarla. La que sigue, por favor. Bueno, a continuación, ahorita que se actualicen. Ya. Bueno, derivada de las evaluaciones, es importante utilizar bases de datos en formatos abiertos con un lenguaje sencillo y claro para mejor comprensión de las personas. Y yo siempre, bueno, siempre les recomendamos nosotros que la información que se publique en el portal institucional de transparencia sea homóloga con la que se publica en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto siempre les recomendamos que si ustedes publican información en el CIPOT, esa misma base la utilicen para carga en su portal de transparencia, porque es más rápido, se homologa la información y guarda una coincidencia. La que sigue, por favor. Me parece que antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, también les quiero dar otras recomendaciones respecto a la publicación de su información, específicamente de el tema de contrataciones. Aquí es muy importante que en esta fracción que me parece que es la 30, tengan la información completa y actualizada en los contratos que deriven de procesos de licitación, invitación restringida y especialmente la información relativa a las adjudicaciones directas. Lo mismo en lo relativo a los convenios que se suscriben. Y bueno, mantener la información organizada, procurando tener accesos directos, o sea que no tengamos que dar muchos clics para poder consultar la
la información y acceder a los datos que nosotros deseamos. Aquí sí. Bueno, también les queremos recomendar que puedan tener un apartado donde, me parece que muchas de las alcaldías ya la tienen, donde se publica la información histórica para que se pueda tener un acceso fácil a esta información en su página, su portal de transparencia, y se pueda, bueno, tener el acceso fácil a la memoria y archivo institucional. La que sí. Y bueno, también que antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, otra de las recomendaciones que hemos visto en sus evaluaciones es la publicación de cierta información que a lo mejor las alcaldías tienen algún problema para reportar. Una es la fracción 12. En la fracción 12 se publican las contrataciones de servicios profesionales por honorarios. Nos hemos topado que muchas alcaldías no publican los contratos o las versiones públicas de los contratos. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no están escaneadas o no están firmadas, etcétera. Entonces, lo que nosotros les pedimos es que carguen la información. Nos hemos dado cuenta que en los años 2020, sobre todo en el año 2020, no cuentan con estos contratos todavía cargados en su portal. Entonces, en sus dos portales. Entonces es importante que lo hagan tanto el año 2020, 19, 2021. En el caso de que no estén firmadas todavía estos documentos, no importa, cárguenlo así y ya cuando los tengan firmados, vuelvan a actualizar esa información con el fin de que las personas puedan consultarla. ¿Qué otra fracción? Bueno, lo mismo sucede también con las actas del Comité de Transparencia. Es importante que también es la fracción 43, que siempre suban sus actas del año que corresponda y bueno, de lo que indique también los lineamientos, ¿no? ¿Qué otra fracción? Hay una fracción que es la 38, que también nos hemos dado cuenta. Esta se refiere a la relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto a los sujetos obligados y el seguimiento de cada una de ellas. Esta fracción 38, ustedes deben de publicar aquellas recomendaciones que fueron aprobadas por el pleno del Info en este caso, y se puede referir a temas de las verificaciones realizadas a la publicación de las obligaciones de transparencia o de las derivadas de las denuncias de los ciudadanos, entre otras, ¿no? Aquí nosotros nos hemos dado cuenta que a veces ustedes dicen que no cuentan con información. Por ejemplo, en las evaluaciones del año 2020, nos dicen, no, es que no hubieron recomendaciones, cuando nosotros sí hicimos evaluaciones pues en la mayoría de las alcaldías y la mayoría tuvieron algún comentario. No puedo decir que todas, algunas tienen el 100%, pero en muchas de las alcaldías pues sí hubieron observaciones. Entonces les recomendamos que tanto para el año 2021, que es el que viene ahorita, el año 2020 y años posteriores, como lo indica, anteriores, perdón, como lo indica los lineamientos, pues que chequen cuáles fueron estas observaciones que les hicimos. Y bueno, como hay más observaciones también y recomendaciones que les podemos hacer, pero bueno, una de las principales, que ya lo había comentado la comisionada Mari Carmen Nava, es el artículo 122, que habla de programas y acciones sociales. Es importante que ustedes publiquen estos programas y acciones, sobre todo el tema de acciones sociales, porque han habido casos que sí nos reportan muchos de los programas que tienen. Acuérdense que este artículo 122 son 3 fracciones y la fracción 12 divide en 2 incisos, ¿no? Entonces es importante que siempre publiquen esta información, tanto en el artículo 122 como el del 121, me parece que es la fracción 41 también, que habla de los programas, que siempre la tengan actualizada. En el caso del 122, nos pide que publiquemos la información vigente, ¿no? Entonces, en este caso, chequen del año 2021, que estén todos sus programas y acciones.
con el fin de que, bueno, las personas puedan consultar la información que ellas desean. Bueno, estas son las fracciones que hemos tenido más observaciones o que hemos identificado. No sé si tengan alguna pregunta que nos deseen hacer. De todas maneras, nosotros vamos a poner a disposición de ustedes nuestros datos de contacto por si se llegaran a acercar a algunas personas del equipo, o en este caso ya muchos ya me conocen porque llevo las evaluaciones de la mayoría de las alcaldías, pero si ustedes desean hacernos una pregunta ahorita, estamos abiertas. Gracias, Andrea. Antes de continuar con la exposición, le quisiera pedir a David Jiménez, que ya logró arreglar su problema de conexión, que se presente, y ya anda por aquí, ¿verdad? Sí, gracias, Sonia, perdón. Ya saben, problemas técnicos. Yo soy David Jiménez, líder de proyecto aquí en la subdirección. Me encargo de los temas de estadísticas, de informes y cuestionarios. Entonces van a ver mi nombre copiado en muchos de los correos en los que les pedimos información. La mayoría de las alcaldías ya nos envió su cuestionario de comités de transparencia. Me parece que nada más falta una. Entonces, cualquier duda al respecto, ando al pendiente. Y es que esto es muy importante para nuestro trabajo. Gracias. Gracias, David. Tenemos este espacio para preguntas antes de continuar, o si prefieren dejamos las preguntas hasta el final para pasar a la siguiente. Nos estaba preguntando, creo que por chat, Ignacio Pérez de León. Los recursos de revisión entran aquí también. Sí, solo que justamente ese tema de recursos lo va a tratar nuestra compañera de Nancy Ruiz en su participación en unos momentos más. Entonces, si nos aguantas tantito, Ignacio, con mucho gusto. Y Jessica acaba de levantar la mano. Si gustas, por Hola, favor. buenas tardes. Yo soy de la alcaldía Milpalta. En relación a las manifestaciones que hizo la licenciada Andrea, tengo una duda. En la fracción 12 del artículo 121, respecto a los contratos de honorarios, nos comenta que para efecto de poner a disposición de la ciudadanía la información correspondiente, podemos subir los contratos sin firma, ¿cierto? Pero eso nos los están dando por incumplidos. Lo pregunto porque tengo yo ahorita un recurso en el sentido de que mis contratos en página institucional los tengo sin firma. Entonces, yo estoy atendiendo el recurso y me piden que debo de ponerlos con firma para que me lo den por cumplido. Entonces, la pregunta va en el sentido de que ¿se tiene por cumplido aunque no estén firmados, o no tiene mucho caso que los subamos sin firma? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí es importante que cuando se suban los contratos de manera temporal sin firma, en lo que se formalizan los mismos, en el apartado nota establezcan que los contratos se suben de manera temporal sin firma, ya que están en el proceso de formalización y protocolización. Y sí, pero sí es importante que lo señalen. Nosotros aquí en la dirección consideramos, bueno, o sea, si no suben los contratos, pues están en falta. Si suben los contratos sin firma, pues, o sea, siguen en falta. Pero bueno, si publican una nota fundada y motivada donde nos señalan los motivos por los que no se están subiendo aún los contratos, pues digo, se entiende. Ahora, nosotros entendemos que pues la firma de los contratos lleva un proceso. Entonces, pues no les vamos a exigir que tengan hasta el último trimestre ya todos formalizados. Pero nos hemos encontrado casos de sujetos obligados que no tienen información desde 2019 y dicen que están en proceso de protocolización. Entonces, en esos casos, pues obviamente pues es una
negligencia pavorosa y pues no se va a tomar en consideración para la calificación. Incluso en una denuncia, pues se determinará que hay un incumplimiento. Digo, ahí pues por eso tenemos el campo nota para especificar cuáles son las razones de por qué no tenemos cierta información, y siempre y cuando esté fundada y motivada, pues se considerará como adecuada. Y en estos casos, parte de la explicación del campo nota al que se refiere Manuel pasa por poner una fecha de publicación. O sea, no se puede quedar así como cuando se protocolice, pues pasa, sino al término del primer trimestre, al término del segundo trimestre. O sea, que pongan una fecha en la que la ciudadanía tenga la expectativa de encontrar esa información ya conforme lo marca el lineamiento. No sé si con eso quede, Jessica. Ok, muchas gracias. Gracias. Y también Sí, muchas gracias. a Esmeralda Pineda, que levantó la mano, y luego unas preguntas en el chat. Gracias. Buenas tardes. Tengo una duda. En los lineamientos se establece cuando la información se debe de actualizar de manera trimestral, semestral o anual. Sin embargo, en el artículo 124, es un ejemplo, por decir, en la fracción 30, que habla del atlas de riesgo, en los lineamientos se establece que esa información se carga de manera anual, pero en la plataforma nacional viene de manera trimestral. Entonces, me preocupa porque en la evaluación va a aparecer como que en 3 trimestres no está cargada, cuando de acuerdo a los lineamientos solamente es anual. Lo mismo aplica, por ejemplo, en el programa provisional de gobierno, la fracción 29 igual del 124. Entonces, también eso como que nos crea un poquito de confusión porque son dos ejemplos, ¿no? Por decir. Sin embargo, esta situación la hemos podido ir detectando de acuerdo a la evaluación vinculante que sí nos dicen no reporta la información de manera trimestral, pero es anual. Ahí, ¿qué procedería? Bueno, en este caso, perdón, adelante. No, adelante, adelante. Sí, en este caso nos debemos guiar por lo que señalan los lineamientos. Puede ser que en la plataforma nacional no esté adecuadamente considerada esta información como anual, pues ya que, bueno, la plataforma la elaboró el INAI, y ellos se basan en la Ley General de Transparencia. Y pues bueno, en la Ley General de Transparencia obviamente no se considera un artículo para las alcaldías. Entonces puede ser que por ahí exista un pequeño desfase, pero sin embargo nosotros en las evaluaciones consideramos la información, o sea, los periodos de actualización y conservación de conformidad con los lineamientos. Nada más hay que checar bien cuáles son los periodos correspondientes. Anabel, ¿quieres complementar con algo? Sí, yo lo que les iba a comentar es que cuando te indica que es anual, pues se publica en el primer mes del ejercicio o en el primer trimestre. Y lo que vamos haciendo es que lo vamos validando trimestralmente, porque a veces el lineamiento nos dice periodo de actualización trimestral, conservación anual. Entonces se publica a principios del ejercicio, pero se va validando trimestralmente. Así también lo establece el lineamiento. Ok, gracias. Gracias. También tenemos unas preguntas. Nada más, antes, para complementar lo que preguntaba Ignacio Pérez de León, la información de las resoluciones de los recursos de revisión se publican en los formatos de la fracción
39 del artículo 121. Las recomendaciones en la 38 y los resoluciones de recursos en la 39. Gracias. Nos está preguntando Rosa Esmeralda Jiménez. En caso de que la información se encuentre en proceso de actualización, ¿en cuánto tiempo se debería actualizar? La verdad es que yo no pesco muy bien la pregunta. La pregunta, ¿a qué se refiere? Porque si concluye el trimestre, tienen los 30 días siguientes para cargar la información. O no sé si se refiere a que si en el campo nota están diciendo que está en periodo, están actualizando o no, tampoco le entendí bien a qué se refiere. Si nos puedes ayudar un poquitín, Rosa Esmeralda. Mientras leería la pregunta de Eva Gabriela. Buenas tardes, los contratos se pueden subir sin firmas, ya que a veces el área jurídico tarda en firmar. Esto ya lo comentamos. ¿En dónde se pueden consultar las recomendaciones que el Info hizo a las alcaldías? Ya le respondió Andrea en el chat. Puso la liga. Además, Perfecto. se les enviaron los resultados de las evaluaciones. Sí, de todas formas, toda la información que nosotros nos aprueba el instituto la tenemos en un micrositio que se llama Evaluación CDMX. Una de las secciones que conforma este micrositio precisamente está destinada a evaluaciones. Las evaluaciones incluyen la presentación de los lineamientos de los que hemos estado platicando, así como los resultados de cada una de las evaluaciones vinculantes que se han realizado. Tenemos un vínculo para cada año y también tenemos un vínculo para las evaluaciones históricas que se han realizado en el instituto. Y al menos las últimas, las del 2019 a la fecha, tienen la característica de que si uno le da clic sobre el nombre de la alcaldía, se dirige a la cédula de evaluación y entonces ahí es donde se pueden encontrar las recomendaciones específicas en las fracciones o artículos que recibieron observaciones y recomendaciones. Esta sería la ruta. Luego dice Eva Gabriela, los contratos en versión pública deben de pasar por el comité cada 3 meses en los 30 días. Bueno, aquí ya depende de los manuales de normativa interna de cada sujeto obligado, de cada cuándo se reúne su comité. Pero bueno, sí las versiones públicas deben estar aprobadas por los comités de transparencia y pues sí, en todos los casos en los que se te va a distribuir una versión pública, sí tiene que pasar por comité y ya dependerá de la organización interna de cada sujeto obligado, cada cuándo se reúne el comité o cuál es la forma que ustedes encuentran más fácil o más práctica para que los comités de transparencia puedan aprobar estas versiones públicas. Esto que acaba de comentar Manuel me da pie a apuntalar un asunto que nosotros también les recomendamos, porque derivado de los cuestionarios que ustedes nos responden sobre cada cuándo se reúnen los comités de transparencia, vemos que se reúnen con muy poca frecuencia, o sea, sus sesiones ordinarias están muy espaciadas. Entonces, cuando habría materia para reunirse más regularmente y tener más sesiones ordinarias y menos extraordinarias, de manera que la recomendación, aunque luego tendremos una asesoría dedicada a comités de transparencia, pero la recomendación es que sí procuren tener reuniones con regularidad por parte de su comité de transparencia para que vean, entre otros temas, pues esto de las versiones públicas o la necesidad de reservar información o de clasificarla por datos personales.
Jennifer Andrade dice, entonces repetimos la información en los 3 trimestres. Supongo que se refiere a la información que dice anual. Y que no se podía, que se tenía que cargar en la plataforma trimestral. ¿Alguno le...? Estoy medio perdida con esta pregunta. Me parece que sí se refiere a eso. Y en ese caso, pues para cumplir a cabalidad con la información y para evitar presentación de denuncias o que se considere incumplido, lo que pueden hacer es, en los 3 trimestres donde no se publica información, pueden publicar una nota en la que señalen en cuál trimestre es en el que o en qué formato se publica la información. Ahora, también una recomendación es que, por lo menos en su portal, se publique la información de manera anual, si el volumen lo permite, y no un formato por cada trimestre. Y de esa manera, teniendo una sola liga para la información por cada ejercicio, pues en el mismo formato se encontrará la información. Muchas gracias, Manuel. Luego viene en el artículo 121, fracción 36D, referente a inventario de bienes, debemos publicar el responsable de cada edificio público. Sin embargo, no existe una forma para asignar a un funcionario. ¿Cuál sería el fundamento legal? Es que el formato no te pide responsable por edificio. O sea, pide el área que genera la información, pero no, o sea, revisando el formato y con las modificaciones, no pide responsable por edificio. Son inventario de bienes muebles, ¿cierto? No hay muebles. Sí, o sea, hace referencia al inventario de los bienes inmuebles. Entonces es poner efectivamente los datos, el domicilio, el tipo de inmueble, el valor, o sea, sí, perdón, al servidor público, toda persona que desempeñe un empleo. Pero no, normalmente no lo ponen. Se refiere a bienes muebles, no inmuebles, entonces. Inmuebles. Se refiere a bienes inmuebles a 36D. Para no retrasar más este tema, le hacemos un compromiso para checarlo y le respondemos a Araceli Díaz. Araceli, ¿de qué alcaldía es? Bueno, ahorita lo checamos con la lista. Nada más asegúrese de haber puesto sus datos de contacto para que la podamos buscar. Luego, Rosa Esmeralda ya nos está aclarando. Sería en el sentido de que si la información está en proceso, como lo comentaban de los contratos, el tiempo aproximado para actualizar se debe publicar en la nota. Así es. Luego, buenas tardes. Con respecto al artículo 121, fracción 29 y el artículo 124, fracción 19, parece que las fracciones citadas, los cuadros solicitan el dato del poseedor y o propietario. La duda es porque se hace público en las plataformas los nombres. Si es un dato personal. Fui al centro a comprar una. Ya no. Las latas ya están llenas. ¿Alguien tiene prendido su micrófono o quiere participar? Ay, dije, ya no puede. Y luego vivo en país y me tengo una cosa que Adriana. Gracias, Araceli. Ya tenemos aquí sus datos. Bienes inmuebles y se refiere a Tláhuac.
Respecto al artículo 121, fracción 29 y artículo 124, fracción 19, los cuadros soliciten el dato del poseedor o propietario. Bueno, sí, principalmente en el artículo 124, fracción 19, piden la razón social del poseedor, parece ser que es el concepto que tiene el cuadro. Mi duda es también en el cuadro de licencias, que es el 121, fracción 29. Mi duda es por qué se pide los datos o sea, un dato personal si son vinculantes. Toda vez que, por decir, cuando nos piden información en algún ciudadano en una solicitud, si nosotros no podemos, tenemos que hacer una versión pública para no dar ese dato personal, porque es un dato vinculante, cuando no es el sujeto, el poseedor de los datos personales. Entonces, esa duda, bueno, siempre la he tenido porque digo, bueno, ¿cómo se hace pública un dato personal? Porque con ese dato lo pueden localizar al ciudadano y no sabemos quién. O sea, porque pues X persona solicita anónimo, lo que sea, solicita informes sobre una licencia de construcción o un alineamiento, que son los dos casos. Entonces, con ese dato, pues de una u otra forma pueden localizar el predio y todo. Entonces, sí es mi duda por qué se hace público en las plataformas. Si cuando nosotros entregamos una solicitud tenemos que hacer una versión pública. Y si no, y muchas veces nos meten el recurso de revisión porque dicen que es público y no es público porque los datos, por decir, de una licencia que son públicos, nada más es el número de licencia, el folio, nada más. O no sé, a lo mejor estoy mal. En las licencias lo que está pasando es que hay una transferencia de recursos públicos hacia una persona, ya sea recursos en especie o en permisos especiales o para la explotación de bienes colectivos. Entonces, esa es la razón que subyace detrás de que sea público per se el dato. Si está recibiendo algún beneficio de un bien o servicio público, pues tendría que ser público. Pero en este caso, perdón, pero en este caso son licencias de construcción que no reciben, o se puede decir que es nada más un registro o una autorización de la licencia. Al contrario, ellos pagan sus derechos, los ciudadanos. Y en este caso, bueno, de esta fracción, al menos es lo que hasta en los comités yo lo he expuesto y no me han sabido dar respuesta. Porque es una persona física. Cuando es moral, bueno, sí puede ser público, pero cuando son física, pues, no, creo que no. Y no hay no, en este caso no hay de por medio recursos públicos. Bueno, tratándose de bienes inmuebles, si bien sí, como lo señala, son, bueno, en términos generales el nombre es un dato personal, la información de los propietarios de los bienes inmuebles pues es pública porque está en el registro público de la propiedad. Entonces, en los lineamientos consideran que esta información es pública y pues este es el fundamento, o sea, los lineamientos son el fundamento para que se publique la información, porque así se aprobó, que en estos casos de alineamientos de licencias de construcción o de permisos para el uso de la vía pública, me parece que era el otro ejemplo que ponía. No, en este caso no se solicita. No. Bueno, pero de los casos que sí se refieren, o sea, que están concatenados los datos a un bien inmueble, pues en realidad no es necesario realizar una versión pública porque la información de por sí es pública. Pues está en el registro público de la propiedad.
Ok, gracias. Sí, porque igual en los alineamientos pasa lo mismo y a veces, bueno, al menos en la unidad administrativa o la UT de mi alcaldía, a veces sí dice, no, me lo regresa las solicitudes porque dice que se tiene que hacer una versión pública porque son datos vinculantes con la persona. O sea, tanto la dirección como el nombre. Sí, porque, o sea, a veces la información pues, sí la solicita anónimos. Entonces, pues no sé. Pues tomaremos en cuenta la opinión. Muchas gracias. Gracias. Y siempre para certeza de todas las personas, quien determina la clasificación de la información, como bien lo refirió Enrique, pues es el Comité de Transparencia y se hace caso por caso. Yo ya no veo más preguntas en el chat, así que vamos a pasar a las dos partes que tenemos previstas ahora a cargo de Manuel Esparza. Manuel, fíjate que yo sí estoy escuchando bien lejos tu micrófono, así que si te puedes acercar un poquito, gracias. ¿Se escucha mejor? Bueno, mis compañeras Anabel y Andrea hablaron de las evaluaciones que realiza esta dirección, que son de oficio, que se hacen de manera censal a todos los sujetos obligados y a todas las obligaciones de transparencia. Ahora vamos a hablar de las evaluaciones que se realizan a petición de parte, que son las que se hacen con las denuncias. Es un procedimiento que se inicia cuando una persona busca información dentro del portal de un sujeto obligado y no la encuentra, y lo hace del conocimiento de este instituto. El fundamento legal para el procedimiento de las denuncias es del artículo 154 al 168 de la Ley de Transparencia Local. Bueno, en realidad el capítulo va del 155 al 168, pero el artículo 154 es el que nos regula el procedimiento de evaluación, y por eso lo incluimos dentro del fundamento legal para la atención de las denuncias. Bueno, aquí pues tenemos las etapas del procedimiento de denuncias, que son la recepción, que ya les habíamos hablado, la previsión en el caso de que una denuncia no sea suficientemente clara. Se le dan 5 días a la persona denunciante para que realice las aclaraciones pertinentes. Posteriormente se admite la denuncia y se informa tanto a la persona denunciante como a la ponencia correspondiente, y a la Dirección de Estado Abierto se le pide que realice una verificación y un dictamen respecto de la obligación o de las obligaciones de transparencia que se hayan denunciado. Los sujetos obligados tendrán que presentar un informe. Posteriormente, una vez entregado el informe y el dictamen, las ponencias realizan el proyecto de resolución que pondrán a consideración del Pleno. Una vez que el Pleno lo apruebe, si se determina que existe un incumplimiento, se le dará un plazo al sujeto obligado para que realice las adecuaciones en sus portales de obligaciones de transparencia o en la Plataforma Nacional de Transparencia para cumplir con las obligaciones de transparencia. Posteriormente, se solicitará nuevamente a la dirección que realice un dictamen, esta vez, sobre el cumplimiento de las resoluciones por parte del Pleno del Instituto. Y finalmente, se emite un acuerdo de cumplimiento o incumplimiento. Ahora bien, sobre los dictámenes de la dirección, pues se determinará que la denuncia es procedente cuando efectivamente de la verificación se desprenda que no hay información, que no funcionan los hipervínculos o que no dan acceso a la información correcta. Se determinará que es parcialmente procedente cuando sí haya información pero no esté actualizada o no esté completa de conformidad con los plazos de actualización y conservación de los lineamientos. Y se determinará que la denuncia es improcedente cuando la información se encuentre completa, correcta y actualizada.
En esta dirección que les estamos compartiendo aquí en la presentación, vemos el informe de dictámenes de denuncias por vacíos de información pública 2021, donde pues se contiene información que les puede resultar muy útil a todos los sujetos obligados para evitar en el futuro la presentación de denuncias por vacíos de información. Ahora hablaremos un poquito respecto de los datos que contiene este informe. En el ejercicio 2021 se presentaron a la dirección 206 peticiones de dictaminar denuncias por posible incumplimiento. De esas 206, 101 se refirieron a dictámenes de cumplimiento de resoluciones del Pleno y las otras 105 se refirieron a denuncias por vacíos de información pública. De estas denuncias, los artículos más denunciados pues fueron en primer término el artículo 121, que pues no es ninguna sorpresa porque se trata de las obligaciones de transparencia comunes y es aplicable a todos los sujetos obligados. En segundo término tuvimos el artículo 123, que es de la Administración Pública Central, y desconcentrados, descentralizados, paraestatales, fondos y fideicomisos. Luego tenemos el específico de las alcaldías, que es el artículo 124, en tercer lugar por mayor número de denuncias. Ahora bien, esto no quiere decir que estos sujetos obligados sean los más incumplidos. De hecho, de las 105 denuncias de las que estaba hablando, un poco más de la mitad resultaron denuncias improcedentes. Es decir, que se encontró que los sujetos obligados cumplían de manera cabal con sus obligaciones de transparencia. Bueno, aquí en la presentación pues pueden ver cuáles son las fracciones mayormente denunciadas, todas del artículo 121, como son la fracción 9 de remuneraciones, la fracción 17 de información curricular y perfil de puesto, la fracción 8 sobre el director institucional, y bueno, también la fracción 12 del artículo 121, que ya lo había comentado Andrea, sobre los contratos de servicios profesionales por honorarios. Y finalmente tenemos las fracciones 29 y 30, sobre concesiones, contratos, licencias, permisos y autorizaciones, y sobre resultados de procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa. Y bueno, pues sí, los ámbitos más denunciados, sobre todo, esto nos da una idea de cuáles son los sujetos obligados que son mayormente consultados sus portales de obligaciones de transparencia. Son en primer término la Administración Pública Central, después las alcaldías y los organismos desconcentrados, descentralizados y paraestatales. Y bueno, aquí está un listado de los sujetos obligados que mayor número de denuncias recibieron. Aquí se los vamos a dejar en la presentación. Nada más para reiterar que por favor las personas que no se hayan registrado en el chat de esta sesión, por favor nos pongan su nombre, sujeto, alcaldía de la que nos acompañan, así como un correo electrónico para enviarles las presentaciones que se han utilizado en esta sesión. Y bueno, ahora vamos a hablar de algunas recomendaciones y buenas prácticas para evitar en un futuro denuncias por vacíos de información. Bueno, en primer término, se les recomienda que existan revisiones periódicas de la información publicada, sobre todo tanto en sus portales como en la plataforma nacional. Es decir, que de manera periódica se organicen al interior de los sujetos obligados para realizar una revisión como una especie de usuario simulado de la información que están publicando. Es decir, que si se puede y de preferencia en una terminal o en una computadora externa al sujeto obligado, se verifique que la información se pueda ver de manera adecuada, que esté completa, que esté actualizada, que los hipervínculos funcionen correctamente, no se hayan roto,
que den acceso a los archivos. Y bueno, como lo comentaba Andrea, también es necesario que conforme a los tiempos de conservación de la información, aquellos formatos o aquella información que ya no deba conservarse en el portal porque ya ha transcurrido su plazo, pues se alojen en un micrositio de información histórica, sobre todo la información que se considere más relevante. Bueno, estas recomendaciones ya las habíamos comentado, que la información sea fácilmente localizable, que se utilicen el menor número de formatos por cada una de las obligaciones de transparencia, que no se publique la información por cada área, por cada trimestre, que la información esté ordenada, es decir, por artículo, por cada una de las fracciones, y bueno, que la información sea fácilmente asequible para las personas. Que la información se publique obviamente en datos abiertos, que no tengan candados, y la meta debe ser que si se trata de archivos PDF, se permita la búsqueda por palabras. Sabemos que en este momento pues no todos los sujetos obligados tenemos acceso a este tipo de tecnología, pero bueno, esa debe ser la tendencia. Y bueno, en los casos de solicitudes de información, se ha visto que de algunas de ellas se derivan denuncias. Eso es porque los sujetos obligados no orientan de manera adecuada a las personas. Es decir, siempre es necesario que se fundamente y motive de manera adecuada la orientación y las competencias de cada uno de los sujetos obligados. Es decir, si la persona hace una pregunta de la que no se cuenta con la información porque corresponde a otro sujeto obligado, pues hay que turnar la solicitud. Si el sujeto obligado no es de la Ciudad de México, pues hay que hacer la orientación correspondiente de manera fundada y motivada, señalando las facultades o atribuciones del sujeto obligado al que se está orientando. Y en el caso de que la información sea inexistente, pues hay que señalar claramente que la información es inexistente con la declaración correspondiente del Comité de Transparencia. Bueno, aquí tenemos las ligas de información relevante, sobre todo de nuestro micrositio de evaluación, de los que ya nos habló Sonia, y pues yo abriría el piso para preguntas, si es que hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, Manuel. Tenemos en el chat alguna pregunta o alguien que quiera hacerla con micrófono directo. De lo contrario, pasaríamos a la presentación que nos va a hacer Nancy Ruiz. Marisela, primero. Marisela Hernández. ¿Tienes Hola. micrófono? Okay, sí, hola, buenas tardes. Quisiera saber, ahorita no hay muchas dudas, pero en el transcurso de la elaboración o cuando estamos subiendo la información, es cuando nacen las dudas y no tenemos con quién acudir, a dónde acudir para disipar esas dudas, ¿no? Entonces la pregunta es si existe algún número telefónico, algún correo electrónico o de alguna manera con quién comunicarnos. Gracias, Marisela. Me das la oportunidad de comentar. El propósito de esta asesoría es que abrir las puertas del instituto para que nos consulten tantas veces como sean necesarios. O sea, que nos consideren unos aliados en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, porque esa es la razón de nuestra existencia en el instituto, ¿no? Para eso formamos parte de este equipo. Somos quienes estamos facultados para atenderlos en estos temas de obligaciones de transparencia. Y al inicio de la sesión hice la presentación del equipo con la finalidad de que
ustedes pudieran ubicar cara y funciones dentro de este pequeño equipo que conformamos quienes nos dedicamos a estos temas de evaluación. En concreto, la persona que evalúa las obligaciones de transparencia es Andrea Angelini, y de todas formas, cualquier consulta, como bien señalas, si en este momento ahorita no hay dudas, pero sobre la marcha surge alguna, ya les consta a algunos, tenemos enrutadas, seguimos manejando esquemas híbridos, de manera que unos nos ven conectados en la oficina y otros estamos desde casa, pero todos tenemos las extensiones enrutadas para tomarles las comunicaciones si nos llaman por teléfono. También tenemos la cuenta de evaluación CDMX, donde pueden consultarnos directamente ahí sus dudas, o bien pueden solicitar tener una asesoría, y nosotros igual generamos una liga de Zoom para que no sea necesario que se trasladen y pueda atenderla la gente que necesite estar en esa reunión. De todas formas, la presentación que les vamos a enviar incluye esta lámina que ahorita se está proyectando, donde debajo de cada nombre viene el cargo y el teléfono y correo electrónico de todos nosotros. Entonces, formas de comunicarse van a tener muchas y con mucho gusto los atendemos de acuerdo. Si no estamos, no está, digamos, dentro de nuestra cancha, lo que haremos será buscar quién les pueda atender eso, porque a veces pues hay algunas cuestiones técnicas que son materia de nuestros colegas de la Dirección de Tecnologías de la Información, o algunas cuestiones más puntuales con respecto, por ejemplo, a la protección de datos personales, y también lo que hacemos pues regularmente es proporcionarles los datos de contacto del área competente dentro del instituto. A veces son cuestiones de capacitación, pero lo que tiene que ver con comités de transparencia, con la carga y la publicación en portales institucionales, y sobre todo en el CIPOD, pues sí lo pueden ver con nosotros. Y sí, me ok, no, solo quería agradecer que podamos nosotros dirigirnos directamente con ustedes y que no haya un intermediario, porque eso se hace más larga, ¿no? La respuesta, el tiempo de respuesta para nosotros. Entonces, Sí. con esto ya estamos nosotros como que más al pendiente de nuestras funciones y con la comunicación directa con ustedes. Gracias, Marcela. ¿De qué alcaldía nos acompañas? Tlalpan. Tlalpan. Ay, yo soy vecina de Tlalpan. Gracias. Bueno, gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Si no, para darle paso a la presentación de Nancy. Si me hacen favor de quitar esta. Ya está por aquí Nancy, esperando. Nos vamos a comer unos minutitos, pero es súper importante lo que les va a decir Nancy, así que estamos muy contentos por sus participaciones diversas y adelante Nancy, si eres tan amable. Sonia, muchas gracias. ¿Sí me escucho bien? Perfecto. Pues nada, los saludo con mucho gusto a la distancia, muy contenta de volverlos a ver, de que nos podamos reunir nuevamente. Mi participación ya va a ser muy, muy breve, justo para no tomar más de su tiempo, y sobre todo me interesaría saber si hay preguntas. Les quiero compartir un poco de cómo es el criterio que seguimos al interior de la ponencia y pasarles unos tips al momento de atender las solicitudes de acceso a la información pública, esto con la intención de prevenir o de evitar que se recurran las respuestas que ustedes emiten en primera instancia. Los criterios o los puntos que nos parecen más importantes son los siguientes. Al momento que ustedes reciben una solicitud de acceso a la información pública, la primera recomendación es desglosar la solicitud punto por punto. Hay solicitudes que son muy concisas, que nada más es una pregunta y se puede atender de manera puntual. Pero hay muchas otras ocasiones en donde son varias preguntas y a la vez esas preguntas se dividen en datos. Así que lo primero que deben hacer es desglosar pregunta por pregunta, dato por dato, y revisar, en segundo lugar, qué
qué partes o qué datos sí son competentes o en qué datos no son competentes. Si hay una notoria incompetencia, se tiene que remitir la solicitud al sujeto obligado competente, de acuerdo a la ley, a los 3 días siguientes después de que se recibe la solicitud. Puede existir casos donde hay una competencia concurrida, ¿no? Entonces, se remite la solicitud al sujeto obligado competente y también nosotros, como sujetos obligados competentes, atendemos la solicitud en los fragmentos que nos corresponde. ¿Qué vamos a hacer para esto? Pues recordamos que se tiene que turnar a las unidades administrativas que poseen la información. ¿Cuál es el siguiente tip que notamos mucho que de repente por ahí nos recurren, nos inconforman mucho? Con la clasificación de la información. En la clasificación de la información es muy importante que recordemos las dos vertientes, la información reservada y la información confidencial. Cuando hay información reservada, muchas veces solo dicen clasifico con base en una de las fracciones del artículo 183, sin embargo, no nos remiten el acuerdo en donde consta la prueba de daño. Es muy importante que a la reserva de información la acompañe la prueba de daño dentro del acuerdo. En esta prueba de daño los invitamos a que hagan realmente un análisis lógico-jurídico. No solo basta con que mencionen o invoquen la fracción, sino ustedes tienen que estudiar caso por caso por qué es adecuada la clasificación. En la reserva siempre se tiene que hacer el acta de acuerdo a la solicitud. ¿Por qué? Porque la información que va a ser reservada es susceptible de modificarse, ¿no? Puede ser que ahorita, ¿no? 17 de marzo, esta información que me están pidiendo todavía tiene naturaleza reservada. Pero puede ser que en un mes ya la situación o el razonamiento por el cual se reservó ya no exista. Por lo tanto, ya la podríamos dar. A diferencia de la información confidencial. La información confidencial prácticamente o por lo regular van a ser los datos personales, los cuales no van a cambiar. Entonces, esto nos pueden fundar con un acta que hayan emitido, no sé, un mes antes o un poco más de tiempo anterior, en la cual se nombre dato por dato personal que se está clasificando y el cual se adecua a la solicitud actual, ¿no? A la solicitud que acaba de ingresar. Entonces, es diferente. Cuando se reserva, tiene que emitirse un acta en razón de ese caso en concreto. Cuando se clasifica por confidencial, nos pueden acompañar de un acta que contenga el dato personal que se está clasificando. Volviendo al tema de remisiones, no basta solo con que nos invoquen el artículo 200 de la ley, de yo no soy competente y el competente es tal. Por lo tanto, te oriento, solicitante, a que le preguntes al otro sujeto obligado. No, ustedes en plataforma tienen que hacer la remisión al otro sujeto obligado, porque una vez que nos recurran, una vez que el particular presente su inconformidad, su recurso de revisión, nosotros les vamos a pedir a ustedes que remitan la solicitud vía correo electrónico oficial a la unidad de transparencia competente. Y me gustaría compartirles los criterios que son los que más se nos presentan al momento de resolver. Te dejamos de escuchar, Nancy. No. ¿Ahí me escuchan ya? Ahora sí. Ya. Les voy a platicar de los criterios. ¿Los vas a proyectar tú? No. Yo los proyecto. ¿Sí? Muchas gracias, Sonia. ¿Ya está? Sí, ya está. Muchas gracias. Uno de los criterios con los que más nos encontramos o que más utilizamos son para la certificación de versiones públicas. Aquí se corrobora que el documento es una copia fiel de la versión pública que obra en los archivos del sujeto obligado. Para esto no es necesario que sea del original. Esta copia certificada puede ser de la versión pública, porque muchas veces se niega la certificación con base en que dicen que ya no es la copia original, o mejor dicho, el documento original. En estos casos, o para el acceso a la información pública, se acepta la certificación de la versión pública.
La remisión de las solicitudes es lo que ya les compartía, que es, ustedes tienen que crear el nuevo folio y remitirlo directamente por sistema al sujeto obligado competente. El siguiente criterio es, en caso de que la información requerida se encuentre publicada en Internet, es suficiente con que el sujeto obligado proporcione la liga electrónica que remita directamente a dicha información. Recordemos que, como dice la ley, tenemos 5 días, ya cuando la información es pública, tenemos 5 días para informar al sujeto, al particular, en dónde puede encontrar la información. Aquí es muy importante, si el link que vamos a proporcionar abre directamente a esa información, basta con que se entregue el link. Pero si el link nos remite a diversos botones donde existe diversa información, es importante que nosotros, al momento de atender la solicitud, le expliquemos paso a paso cómo acceder a la información de interés. No solo remitir el link y decirle, pues ahí búscalo. No, tenemos que decirle paso a paso en qué botón debe encontrar la información de interés. Otro criterio relevante es del acceso a la información contenida en los correos electrónicos institucionales de las personas servidoras públicas. Los correos institucionales son públicos y se tienen que proporcionar a menos que contengan datos personales de particulares. Solo en ese caso se emitirían versiones públicas. El siguiente criterio es el requisito para que sea válida una respuesta complementaria. Para que sea válida la respuesta complementaria, ya una vez que se interpuso el recurso de revisión, nosotros lo que revisamos en primer lugar es que se haya mandado al medio de notificación elegido por el solicitante. Por lo regular son correos electrónicos, bueno, cuando no es por plataforma, vamos a remitir por correo electrónico la información complementaria. Esta constancia de notificación nos la tienen que entregar a nosotros para que corroboremos que el solicitante ya tiene la información. Cuando no existe un correo electrónico a donde notificar, se tiene que exhibir la información por estrados y nos tienen que mandar a nosotros la constancia de que se dio por estrados y en su caso explicar por qué se notificó porque hubo un cambio de modalidad. El siguiente criterio relevante es si el solicitante en la presentación de su solicitud señala como medio para oír y recibir toda clase de notificaciones, es el correo electrónico, del que ya platicábamos. Y finalmente, la entrega de los anexos de los documentos solicitados. A veces tenemos oficios que vienen con anexos y en la respuesta solo emitimos el puro oficio sin acompañarlo de los anexos. Si el oficio enuncia que trae anexos, se tiene que entregar todo porque es la información íntegra. No se pueden eliminar los anexos y nada más te entrego el oficio porque entonces no viene el oficio completo junto con sus accesorios. Así que es muy importante que se entreguen los anexos completos cuando el oficio así lo anuncia. Y pues esos serían los criterios con los que más nos encontramos al momento de resolver o que más atendemos para resolver los recursos de revisión. Ahora me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda de cómo atender solicitudes o cómo atender ya un recurso de revisión. No sé si por ahí existan dudas. Buenas tardes. Mi duda sigue siendo la que expuse hace rato. Nosotros, en lo que respecta, yo trabajo el 121 fracción 19 y el 120, al revés, fracción 29 y el 124 fracción 19. En los dos se manejan datos personales. Las solicitudes que nosotros contestamos siempre nos llegan como anónimos y piden nombre y dirección exacta de las licencias. Hace rato me comentaban los compañeros que es público el nombre porque ya están en el registro público de la propiedad, pero en este caso a veces no es, es sobre el predio, pero es un permiso, una licencia. No es realmente, para mí no es, ¿cómo le diría? Es vinculante con el predio, pero vinculante con la persona.
y es un dato personal, yo creo que muy, muy sensible, porque por decir, no sabemos para qué quieren el dato un anónimo de determinada persona. Y bueno, a veces se le contesta con versión pública y nos los han rechazado y nos han puesto un recurso de revisión, y el instituto lo ha aceptado y tenemos que darle la información completa. Esa es mi duda. ¿Por qué si es un dato vinculante a veces la dirección y el nombre de la persona? Son datos personales y se fundamenta y se motiva. Perdón que lo interrumpa. ¿Le hemos resuelto en el instituto que entregue el nombre junto con el domicilio? ¿Sí? Sí, mire, yo tengo ahí como dos que me regresaron, dos recursos de revisión de hace 2 años y entonces, lo que pasa es que es el mismo anónimo, porque hasta señala, es que ya me lo tuvieron que dar y el instituto me dijo y me resolvió y hasta nos expone ahí todo, una relatoría y de cuándo fue y todo. Entonces el instituto pues dice que tenemos que darle la información y bueno, en este caso ya actualmente ya con un poco más de elementos se ha hecho la versión pública y se ha sometido al comité y no se le ha dado lo que quiere. Y parece ser que sí ha aceptado el instituto. Porque bueno, ya con la resolución del comité que nos apoya es lo que a veces no hacíamos anteriormente, pero ahora con en este periodo ya se está haciendo. Ok, mire, el domicilio muchas veces depende de cada caso, ¿no? O lo que se advierta que es el interés público. El domicilio en algunos casos o para algunos trámites sí va a ser información pública, ¿no? Por ejemplo, en manifestaciones de impacto, o sea, por saber, ¿no? En dónde, para que la ciudadanía conozca si hay algún problema con un inmueble. O si el inmueble está trabajando de manera regular, alguna obra, por ejemplo. Pero el nombre, si es un nombre de particular, siempre pedimos que este sea atestado. Justo por eso, para que no exista la identificación de un particular con un domicilio. A menos que sea una empresa privada, una empresa. ¿Por qué? Porque ahí ya se puede dar un seguimiento y revisar si esta empresa está actuando de manera irregular. Si es una persona moral, no es público. Ahí sí no tenemos, es una sociedad anónima y no tenemos hasta cierto punto ningún problema. Pero si es un nombre de un particular, siempre pedimos que el nombre no se haga público, que siempre se teste, justo por eso, para evitar que una persona sea identificable de acuerdo a su nombre y a su domicilio, ¿no? Que puedan ubicar en dónde localizarla. Eso, el nombre siempre se testa. El domicilio en algunos casos no es susceptible de clasificarse dependiendo de cada caso en concreto. Ok, muchas gracias. Para servir. Bueno, si no tuviéramos otra duda, vamos a dar por concluida esta sesión. De todas formas, nos quedamos con el pendiente de entrar en contacto con nuestra colega de Araceli Díaz de Tláhuac, ¿verdad? Y por lo demás, nada más les recuerdo que para efectos de poderles hacer llegar las presentaciones que se utilizaron esta tarde, déjenos por favor en el chat de esta sesión su nombre en la alcaldía a la que pertenecen y su correo electrónico. La mayoría ya lo puso, muchas gracias, pero para los que se incorporaron después, pues les agradecemos que nos dejen sus datos en un mensaje en este chat. De tal forma que siendo las 6 de la tarde con 14 minutos, daríamos por concluida esta sesión en el marco de la primera jornada de asesorías técnicas especializadas en materia de obligaciones de transparencia, en este ámbito, en esta sesión dedicada al ámbito de las alcaldías, y les agradecemos mucho su presencia, su participación.
y dejamos las puertas abiertas y los datos de contacto para que se comuniquen con nosotros cuantas veces sea necesario para tratar los temas que en esta tarde se abordaron. Muchas gracias y buenas tardes a todos.